saludo a todos los que nos conectamos a través de este podcast. Nuevamente pues estamos aquí después de un mes y unos días del anterior podcast. Continuamos en la misma línea del podcast anterior. Decíamos en el anterior podcast que la lucha estaba como elemento esencial, la lucha del corazón. Y el autor del libro que nos ha venido acompañando durante este tiempo, pues en los apartados que siguen, nos sigue hablando de esa lucha. Y ciertamente, como recordábamos el podcast anterior e iniciábamos con este canto de que los únicos vencidos son los que no luchan. El autor de este monje de San Bartolo nos dirá en esta vez lo mismo. La lucha es lo esencial. No es una lucha en plan negativo, sino es una lucha desde el amor. De alguna forma el autor, de muchas formas y de muchas maneras, nos ha venido diciendo que se lucha a partir de ese amor a Dios, de tener a Dios en el corazón. Y es un planteamiento positivo, es la lucha desde el amor. Esta lucha requiere de una actitud de vigilancia, de comprender aquello que se nos presenta como bien aparente, como un bien que no es bien, pero que nos engaña. Aquí el autor nos va a hablar de la tentación, y es una lucha que requiere especialmente de cuidar, de estar atentos y de no ceder aquello que se nos presenta como un bien que no es realmente un bien, sino que es un mal. Pero claro, toda tentación tiene como característica presentarse como un bien aparente, por lo cual pues el ser humano, el cristiano, cede ante él. Pues el autor nos invita y nos pide a atender en actitud de vigilancia. Y la mejor actitud frente a la tentación es la humildad, reconocer nuestra propia verdad, nuestra condición y reconocer la verdad de Dios. En el reconocimiento de nuestra verdad, pues reconocer todas nuestras capacidades, nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades que poseemos. Aquí viene el autor a hablar de una cuestión que es muy interesante y es sobre las pasiones. Las pasiones como tal en el ser humano son realidades buenas en sí mismas, pero han de ser racionalizadas y espiritualizadas, dice el monje de San Bartolo, porque al no hacerlo, ellas nos van a llevar al engaño de sí mismos. Las pasiones están como puestas en el ser humano como una realidad que nos permiten potenciar el bien o potenciar el mal. Y el cristiano tiene que aprender a discernir desde la dimensión propia de su humildad y desde la verdad de Dios el uso espiritual y racional de esas pasiones. Es un tema interesante que pone el autor cuando habla de la tentación en este punto y en este sentido. Va a poner un ejemplo muy interesante para no solamente en relación a la tentación, sino en relación a todo el mal en general en el cristiano. Dice el autor que una vez, voy a leerlo un poco a pie de página, una vez un joven llegó al monasterio en busca de la perfección. Aceptando tan noble deseo, el abad le abrió las puertas del claustro y de su corazón y lo confió a un anciano de pocas palabras y de gran sabiduría para que le instruyera en el camino adecuado según sus necesidades. Este último, sin decir mucho, el anciano, le mostró el lugar en el coro y en los distintos lugares de la casa. Después lo condujo a los jardines, a las cuadras, a los talleres, invitándolo a elegir por sí mismo el trabajo que le gustaría. Finalmente le advirtió
que sería como un ángel de Dios, libre para moverse a cualquier parte y ver todo sin ser visto por nadie. El joven, proveniente del estruendo del mundo, sintió que el silencio le daba un descanso pleno, eterno. Empezó por permanecer en su celda durante mucho tiempo, absorto en la oración, mucho más que los demás monjes. Casi de repente la oración pasó a ser en algún momento un poco desabrida, de haber sido la realidad que más le daba el sabor de su estadía en la casa, pasó a ser árida. Una misteriosa tristeza se apoderó del alma de este joven. Un poco más de tiempo, este joven ha comenzado a detestar todo aquello que en principio encontraba sabor de Dios. Y empezó a contestarle a Dios, a reprocharle por sentirse desilusionado, porque no sentía que Dios apoyaba sus esfuerzos. La memoria se le había vuelto vivísima y entonces Dios le aparecía más que a su favor como un oponente. Era a quien acusaba, a quien le señalaba de su malestar, de su tristeza en el monasterio. Luego de un tiempo, experimentando esa gran felicidad y luego ese sinsabor en el monasterio, fue en busca del anciano y ante su asombro lo encontró como si éste lo estuviera esperando. Le habló de ese tumulto que se hacía cada vez más grande, de aquella tristeza, de aquella melancolía. Las palabras querían salir todas juntas, pero no lo conseguían. Y algo logró decir de todo lo que tenía que decir. Expresó sus sentimientos, sus experiencias a este hombre sabio. De todo lo que le dijo, el sabio le dio a entender a este joven que quien no se reconcilia consigo mismo acaba odiando al mundo entero y con él a Dios mismo que lo ha creado. Quien no cesa de mirarse a sí mismo en lugar del rostro amable del Señor será oprimido por el terrible juicio que Él y no Dios hace de sí mismo. Y quien ha sufrido agravios pero no los ha entregado al Señor, abrigando un loco deseo de venganza, cuando es sorprendido por el silencio, pronto se encontrará ante la aterradora bestia de su propia ira, dispuesta a devorarlo. Quien luego entra en el desierto para ir a la casa de Dios, cuando llega la noche tendrá que luchar contra los fantasmas de la propia vida. Si son el fruto de un recuerdo curado en el perdón, serán como las nubes que el soplo del Espíritu aleja pronto. Pero si surgen de pasiones negadas y apenas contenidas, no redimidas por el perdón, entonces el silencio y la soledad les darán mayor vigor, y será necesario acudir solícito al hombre de Dios para confesar humildemente el propio pecado y así liberarse de su destructiva furia. Pues en estas palabras largas citadas del texto, el monje nos permite encontrar, ver y vislumbrar la necesidad de un trabajo profundamente interior en relación a nuestra vida cristiana. A veces lo simplificamos, a veces pareciera que nuestra vida de Dios, nuestra vida del Espíritu es simplemente cumplir cosas y hacer cosas como este joven, o vivir experiencias novedosas, siempre novedosas. Pero la vida cristiana, como toda la vida, no solamente es la novedad, sino el trabajo constante en el Espíritu que requiere la atención, la vigilancia y el madurar como el buen vino en el tiempo y comprender la necesidad del sacrificio, del esfuerzo y del ahondar en el Espíritu para poder comprender esa vida de Dios en nuestras vidas.
Ese trabajo de vida cristiana no es un trabajo de cosas extraordinarias. El autor en este apartado, en este tema, enfatiza mucho lo cotidiano de nuestra vida. Está hablando a monjes y fíjese que hablándole a monjes les enfatiza a aquellos en aquel tiempo de la normalidad y de la cotidianidad de la acción de Dios en nuestras vidas. Dice que considera detenidamente que el camino seguro a la santidad es el que te lleva a ser una criatura como Dios te pensó, es decir, a imagen de su Hijo. Pero dice lo siguiente: nacido entre los hombres, asumió su debilidad, vivió sus sentimientos más nobles y con ellos la vulnerabilidad a la que el amor expone los corazones compasivos. Y entonces viene a decir cómo Cristo, siendo Dios, asume nuestra carne en la condición de cualquier ser humano de su tiempo, de su cultura, de una familia. Por eso nuestra vida cristiana, la lucha de nuestra tentación, no es una lucha apartándose de o huyendo de, sino asumiendo lo que somos, lo que tenemos y donde estamos, donde nos encontramos. Si a través de experiencias sencillas y cotidianas supiéramos crecer en el conocimiento de la humanidad del Señor, que vivió algo parecido a lo que nos ofrece la vida, empezaríamos a sentirlo cercano, solidario y amigo. Esta frase es determinante de esa intención que nos quiere dar el autor, este monje del monasterio de San Bartolo. Si a través de experiencias sencillas y cotidianas supiéramos crecer en el conocimiento de la humanidad del Señor, que vivió algo parecido a lo que nos ofrece la vida, empezaríamos a sentirlo cercano, solidario y amigo. Y cuanto más nos lleve la condición de criaturas a sentir el peso y la limitación de nuestra humanidad, más inclinados estaremos a la gratitud hacia aquel que quiso ser nuestro compañero en el viaje para quedarse con nosotros. Aquí está como, no sé si resumido, pero por lo menos una de las intenciones más destacadas del autor. Fíjese que el autor constantemente nos invita a tener a Jesús, los sentimientos, a Dios en el corazón. Ten al Señor en el corazón. Y constantemente también el autor nos habla de manera explícita o implícita de cómo nos encontramos a ese Jesús en la vida que cada uno llevamos. Y el autor está hablándole a monjes de aquel tiempo, siglo XVII, XVIII, que están apartados en un monasterio, en un sitio no de personas que están en el campo, en profesiones, pero a estos incluso les dice de cómo Jesús, de cómo el Señor asumió una vida normal, cotidiana, una vida de cualquier paisano del tiempo, y cómo en esa vida muestra y hace ver la grandeza de ese amor de Dios. Yo creo que la lucha en nuestra vida cristiana tiene que hacerse comprender, y hemos de comprenderla en ese ambiente en el que nos encontremos. Cada uno de nosotros luchamos por ser mejores hijos de Dios en eso que hacemos, en las profundas alegrías que vivimos, en la vocación o en el estado en el que estemos, en la vocación que hemos elegido. Y ahí respondemos y hacemos camino de santidad. Y hemos de comprender que Cristo nuestro Señor, se hizo hombre para hacernos comprender que en esta humanidad tenemos todo para ser santos. Y tenemos todo para ser santos porque contamos con la gracia de Dios que nos auxilia, que nos socorre, que nos plenifica ese deseo de perfección y ese deseo de ser cada día mejor. En ese encuentro del joven con este anciano, con este monje anciano, y en el diálogo que tienen, el monje le habla de pedirle a Dios que le sane.
Y entonces este joven le pregunta: ¿cómo puedo pedirle a Dios que sane mis males? Y el anciano le da unas palabras muy precisas y que nos va a servir mucho para este tiempo que estamos viviendo y que nos lleva a contemplar esa humanidad de nuestro Señor. Le dice el anciano, el fraile le responde: contempla las llagas de nuestro Señor, de Jesús, y como Nicodemo separa su cuerpo de la cruz, también dale la bienvenida inerte en tus brazos, lava sus heridas y úngelas con el ungüento. Envuelve su cuerpo en un nuevo sudario, mientras tú te ocupas de las heridas del Señor. Dios sanará tus úlceras. Y es un trabajo constante en la vida diaria, en el día a día, en el encuentro con las personas que constantemente compartimos, con las que queremos, con las que poco queremos, con las que no queremos, en un contexto social, en un contexto cultural. Es ahí, en lo que hacemos, en nuestros anhelos, en nuestras luchas, tristezas, dificultades. Es un trabajo ahí, en todo lo que somos, sin quitar nada de lo que somos, solamente el mal. El pecado sí, pero el resto Dios, nuestro Señor, nos quiere asumir todo lo bueno, todo lo noble, todo lo santo. Y ya en este final del podcast quiero de antemano agradecer a todas las personas que durante este tiempo corto se han unido, han escuchado estos audios, estos programas que, tienen como fin ayudar un poco en nuestro caminar diario, constante y cotidiano de vida cristiana. Invitarles a hacer lo que nos decía el monje que le decía a este joven que le preguntaba qué hacer para que el Señor me sane. Y él le decía: contempla a Jesús, a Nicodemo, como lo baja de la cruz. Y a la contemplación el monje le pide hacer parte del escenario. Límpialo, cúbrelo con un sudario nuevo. Como Nicodemo en la cruz, limpiando el sudario, el cuerpo, y dejando al Señor en un sudario nuevo, seamos nosotros quienes hagamos parte de ese nacimiento del Señor, y nosotros en un nuevo nacimiento. Y que Dios y la Virgen nos acompañe como siempre lo ha hecho. Y así, hasta aquí hemos llegado al final del programa del día de hoy, nuestro podcast Caminando. Espero que les dé algunas pistas, algunas guías para continuar el trabajo de vida cristiana y de vida espiritual, que podamos seguir creciendo en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener en cuenta que la vida cristiana no es simplemente intuición o buenas intenciones o una especie de automedicación espiritual. Es muchísimo más que eso, es fundamentalmente una experiencia, un encuentro con el Maestro. Es un Emaús, es un Calvario, es un monte de la gloria. Es hacer de nuestra vida un caminar con el Señor, en cualquier momento, en cualquier situación, bonito o difícil, de luz o de oscuridad, de gracia o debilidad, como lo hicieron en el tiempo del Señor tantos hombres y mujeres de distintas edades y condiciones sociales. Compartieron, hicieron vida, estuvieron con Él, y esa experiencia fue lo que marcó un antes y un después. Es conocimiento, por supuesto, de la Iglesia, de su historia. Es conocimiento de los caminos que Dios ha hecho con tantos santos en la historia de la Iglesia. Es conocimiento de nuestra fe. Y pues nada, hemos llegado al final de este episodio, que puedes escuchar, como todos los que he realizado, en las plataformas de iVoox, YouTube y Apple Podcasts. Allí también te puedes suscribir para escuchar los audios siempre que quieras.
Para cualquier inquietud puedes escribir al correo caminandopodcast@hotmail.com. Y en las plataformas vas a encontrar estos episodios en el programa Caminando. Gracias por estar al otro lado de esta sintonía, y hasta el próximo mes. Seguimos caminando.